Hola, amigas, amigos, ¿cómo están todos? Los saludo, Juan López, desde aquí, desde Trinidad y Tobago. Hace un tiempo ya quería hacer este video. No me había puesto a trabajar porque no tenía ni siquiera un buen espacio. Cuento quizás con la tecnología, pero no soy experto ni tengo la pericia para trabajar con lo que es videos y esas cosas. Y me disculpan la calidad del video, quizás el sonido de la voz y qué sé yo, estas cosas. Creo que lo más importante es la información que aquí está, el material que quiero compartir con ustedes y quiero ayudarles un poco a entender con respecto al libro que acabo de publicar en Amazon. Fue un libro que terminé en el primer lockdown aquí en Trinidad. Eso fue el mes de junio, terminó el primer lapso de paralización total del país, pues. Entonces aproveché y terminé un material que ya tenía avanzado. Son muchos años de trabajo, de experiencia, estudios y bueno, para comenzar, antes de hablarles del libro, quisiera hablarle un poco con respecto a mi persona. Yo a la edad de más o menos 13 años, sí, 13 años, comencé a estudiar inglés por primera vez, no sabía ni siquiera cómo se dice hola. Mi hermana mayor ya estaba en primer año, así que llegó un día a la casa y muy contenta me dijo, "Oh, bueno, hoy tuve mi primera clase de inglés". Y le dije, bueno, hermana, me gustaría también aprender. Estaba interesado en aprender inglés y ella me dio mis primeras clases y bueno, me tocó el próximo año entrar a mi primer año escolar en el liceo y bueno, reprobé inglés. A partir de allí, bueno, comencé a estudiar inglés muy fuerte. Tuve la oportunidad y el privilegio de tener personas de habla inglesa. En ese momento estaba el auge, el boom. Teníamos visitas de misioneros mormones, eran misioneros americanos, ciudadanos americanos. Con ellos aprendí, comencé a estudiar inglés y pasé varios años estudiando con ellos, luego me mudé para el estado Bolívar, seguí estudiando con canadienses, guyaneses, terminé de criarme en ese estado trabajando en la zona minera. A edad de 18 años ya yo podía hablar inglés muy bien. Trabajé en una empresa como traductor bilingüe por primera vez, con 18 años. A la edad de los 20 años, bueno, renuncié, era un muy buen trabajo, muy buen pago, pero eh, trabajaba trabajo subterráneo y esas cosas. Y bueno, me fui al sur del estado Bolívar, me fui a Santa Elena de Guairén, allí comencé a trabajar turismo, hice cursos de turismo, hice cursos de hotelería, trabajé con ellos un tiempo, más o menos unos 2 años más o menos. A partir de allí regresé a Puerto La Cruz, estuve trabajando turismo, Puerto La Cruz, Margarita, y bueno, Cueva Guácharo, Salto Ángel, Roraima, Brasil, estudié un poco portugués también. Y bueno, hasta que en el año 98 comenzó el boom petrolero en el estado de Anzoátegui por la apertura de la faja del Orinoco, efectivamente. Entonces, desde ese momento en adelante pasé a trabajar con la industria petrolera como traductor. Fui el primer traductor de la zona. Y bueno, eso me ayudó muchísimo, pues trabajar en la parte de construcción. Trabajé en construcción como traductor en una empresa que estaba construyendo una línea que conduce desde San Diego, Petrosuata, los que son de esa zona conocen, hasta Puerto La Cruz, 210 kilómetros de tubería. Trabajé con ciudadanos americanos. A partir de allí trabajé con diferentes empresas de taladro de perforación y toda mi vida ha sido muy
acerca del inglés. He usado el inglés como segundo idioma toda mi vida, a partir de que comencé a hablar. A los 14 años yo lo hablaba muy fluido. Y el hecho de estudiar con ciudadanos de el habla inglesa, mis profesores fueron americanos, canadienses, guyaneses. Y comencé a estudiar con una metodología muy distinta a cómo se estudia normalmente un curso para los ciudadanos de habla hispana. No estoy menospreciando a los profesores de habla nativa español, solo que la metodología es muy distinta. Hablando siempre con personas del idioma, me ha ayudado a conocer modismos, expresiones propias de lugares. Por ejemplo, con canadienses trabajé muchos años y yo puedo estar en Canadá sin ningún problema y entender toda la terminología canadiense sin ningún problema. Eh, Tengo ya más de 5 años en Trinidad y bueno, uso ya el slang o el acento trinitario, me lo aprendí, pero igual mantengo mi acento americano en cierto modo. Eh, Estudié con profesores británicos, hice un intensivo por 2 años en Puerto La Cruz con el Instituto Oxford y bueno, allí me gradué, saqué mi certificación. Me ayudó muchísimo entender desde los profesores nativos porque comencé a estudiar los sonidos y las cosas que nos atañen a nosotros los hispanos, que nos hacen trabas, que nos ponen el idioma cuesta arriba. Son esas cosas las preguntas básicas que una persona te dice cuando quiere incursionar en el idioma inglés, te dicen, lo más difícil del inglés para nosotros los españoles es que se escribe de una forma, se pronuncia de otra. Muchas palabras se escriben distintas, se pronuncian iguales, con significados parecidos, y todo ese rollo que nos confunde. Como ciudadano de habla nativa español y haber estudiado en una escuela en español, aprendemos una estructura del idioma español como desde el alfabeto, el uso de los sonidos con las vocales, cómo formar los sonidos. Y, por ejemplo, en Venezuela, acabo de decir Venezuela, no es Venezuela, es Venezuela, nos enseñan a formar sonidos con las consonantes versus vocales, que si la M con la A, la P con la A, más el mismo mu y ese tipo de cosas. Cuando nosotros leemos una palabra en inglés y ya hemos estudiado, hemos sido formados en una escuela hispana, tratamos de encuadrar el inglés en ese mismo cuadro y realmente, para la redundancia, no cuadra, porque el inglés también tiene su metodología, tiene su estructura básica, fonética, donde nacen los sonidos, cómo se forman, y al momento que escribimos en inglés, yo escribo una palabra en inglés y le digo a alguien de habla hispana que me la lea y nunca la va a leer como si fuera inglés, la va a leer como si estuviera leyendo español. Igual pasa, tengo amigos que de repente leen una frase en español y tratan de pronunciarla como si fuera de español. Por ejemplo, mi nombre, Juan, Juan. Mis amigos me dicen Juan, no es Juan, es Juan. Ni siquiera pronuncian Ju, porque no saben. Para ellos, Ju no se escribe así. La J en inglés todos sabemos que tiene un sonido de Y. Y ese tipo de cosas son las que no cuadran desde un idioma al otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos inglés es entrar en ese cuadro de esa formación fonética.
y ver que el inglés tiene su forma de escribirse, de leerse y pronunciarse. Partiendo desde ese sentido, he formado una metodología que la he usado por mucho tiempo dando clases, como les explicaba, desde el inicio de mi carrera con inglés como traductor. También he sido profesor, he trabajado en diferentes institutos, he dado clases particulares y me he desempeñado como profesor por muchos años, para ayudar a mucha gente. Y aquí en Trinidad, desde que llegué, comencé a dar clases de inglés también y siempre hago mis cursos. Eh, Luego, con el tiempo, he venido haciendo un trabajo que es recolectar información de lo que son las estructuras gramaticales, de cómo se forman los sonidos en inglés, de lo que se estaba hablando. Eh, Hice un compendio, es prácticamente una reducción de lo que es todo ese aparato que forma el idioma.